Dios les bendiga, les saludo en la paz del Señor. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41 en adelante. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. Quiero en esta hora continuar con un estudio de la palabra de Dios basado en el testimonio y vida de los primeros cristianos. Espero, amado hermano, que les sea de bendición esta palabra que voy a compartir ahora. Oír la verdadera palabra de Dios. Dice allí que los que oyeron su palabra, ¿verdad? Los que recibieron su palabra, aquel día se añadieron como 3,000 personas. Quiero decirle, amados hermanos, que la palabra de Dios es esa revelación divina que a través de los diferentes medios Dios ha traído al hombre. Desde el tiempo antiguo, Dios habló en algunas veces como lo hizo a Moisés con voz audible. Luego Dios habló a los patriarcas, a los santos del Antiguo Testamento, al pueblo de Israel en general y a todas las naciones, por supuesto, a través de los profetas. Ellos eran inspirados por Dios para traer una palabra. Muchos de ellos escribieron lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, eso fue lo que hizo, enseñar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Y también nos instruyó a sus discípulos de escudriñar las Escrituras, de escudriñar la palabra de Dios. Y también el Señor dijo que la palabra, su virtud, su poder, santifica. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y continuaron sus apóstoles, ellos se esforzaron para inculcar, no solo de predicar la palabra a ellos, sino de encargar a otros que también hicieran lo mismo, que predicara la palabra, como es San Pablo a Timoteo, capítulo 4 de su segunda carta, versículo 1 y 2, le insta y le dice encarecidamente que predicara la palabra de Dios, porque él ya estaba pronto a su partida, y le dice, predica la palabra de Dios. En la carta a los Hebreos, capítulo 4 y versículo 12, el Señor nos dice en su palabra que esta es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Como estamos, hermanos, hablando sobre esa vida modelo de los primeros cristianos, aunque si bien es cierto que el modelo principal por excelencia es nuestro amado Salvador Jesucristo, pero la vida de aquellos hermanos es inspiradora para que nosotros veamos que hubieron unas bases, que hubo un fundamento, y en este caso ellos oyeron la palabra, ellos la vivieron. Por eso dice que los que recibieron su palabra. Pero también nos habla del bautismo en agua. Dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Esto deja bien en claro que para bautizarse tiene que ya la persona tener conciencia. No fueron niños los que se bautizaron allí. De hecho, fueron personas, 3,000 judíos, hombres ya, por supuesto adultos, que se convirtieron de sus pecados, se arrepintieron, y entonces el siguiente paso es el bautismo, según ordenó el Señor en San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. El Señor dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También en San Marcos el Señor habla de ese bautismo
como nos habla también en el libro de los Hechos, nos da testimonio de esto que es muy importante. El bautismo ordenado por el Señor, es decir, en el nombre del Padre y del Hijo y en el Espíritu Santo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, perdón. Y también tiene que ser por inmersión, o sea, sumergido bajo el agua. Ese es el bautismo. Estos 3.000 nuevos convertidos, que ahora pasaban a ser parte de la iglesia naciente, se bautizaron en el bautismo que ordenó el Señor. Alabado sea Dios. Y luego también es importante algo que encontramos aquí en la palabra. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto tiene que ver con toda la enseñanza, con todo lo que encierra la enseñanza de Dios, la enseñanza cristiana, la enseñanza del Evangelio. En la carta a los Gálatas, que es escrita por el apóstol Pablo, capítulo 1 y versículo 12, y inclusive el versículo 11, el apóstol dice que el Evangelio que él predica no lo recibió de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Esto fue lo que hizo Dios. Escogió a estos instrumentos, les reveló esa palabra, les dio la doctrina, hermano querido, del Evangelio. No es un invento humano, no fue ni siquiera de ellos, de los apóstoles. Fue el Señor el que les reveló la palabra, el que dejó Dios en los corazones de estos siervos, les inspiró por el Espíritu Santo. Nos dice también en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, que toda la Escritura es inspirada por Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta el final. Fue inspirada, el Espíritu Santo fue el que dictó, el que ordenó, el que guió a escribir. Eso es la doctrina de los apóstoles que hasta el día de hoy tenemos. Hermano, el hecho no es decir que somos una iglesia, como dicen algunos, entre lo cual nombran apostólica, sino someternos, sujetarnos a estas doctrinas que verdaderamente nos edifican, que verdaderamente nos fortalecen, que verdaderamente hacen una obra poderosa en nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Pero también dice la palabra, y es algo muy importante, ellos dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Esto es como fruto, hermano, de una vida cambiada. Usted sabe que hay muchas reuniones en el mundo y que Dios creó al hombre para ser sociable. De hecho, que habrá una que otra persona aislada o inclusive comunidades que se aíslan de la demás sociedad, de las demás personas, pero en términos generales, Dios creó al hombre. Viene a mi mente aquel momento cuando Dios había creado a Adán solo al principio, y luego dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, y así sucesivamente. En el Salmo 133, que todo el pueblo de Dios conocemos, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina diciendo el Salmo, después de dar como ejemplo ese aceite que era derramado en la cabeza del sumo sacerdote y que corría por sus vestiduras, por su barba y por sus vestiduras, dice, porque así envía o allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermano, nos dice la palabra que estaban juntos, que perseveraban en la comunión unos con otros. Entonces, esto es importante, la comunión, esa vida, verdad, de entrega, esa vida de compañerismo, de lealtad, de fidelidad a Dios. Hay tantas cosas, hermano, maravillosas que Dios ha ofrecido al hombre. Lamentablemente el hombre las desecha. Y hay muchas personas que se reúnen, pero no para fraternizar, sino para pecar. Y donde no está Dios, no puede haber bendición. Pero también nos dice la palabra del Señor allí que ellos se reunían para partir el pan. Esto nos habla de la Santa Cena del Señor. La Santa Cena del Señor, que es un mandamiento, ¿verdad?, que el Señor dio, que es algo simbólico. El pan y la copa representan
el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 7, dice la palabra que se reunían, y también hay otros datos, que la iglesia se reunía el primer día de la semana para partir el pan, para orar, para celebrar el culto a Dios, pero para participar de la Santa Cena. Y en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, el apóstol Pablo dice que recibió del Señor lo que él enseñó a la iglesia, de verdad, y allí describe, verdad, claramente lo que es esto, algo muy importante que se hace dentro del pueblo cristiano. Mis amados hermanos, esto lo practicaban los primeros discípulos, para que nosotros también a través de la palabra imitemos estas cosas, esta palabra que viene del cielo. Que Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos.